comenzamos la clase. Linguist comenzó una conferencia en el AES diciendo una paradoja muy interesante. En realidad la tomó desde de filósofo del siglo XVII. Y él decía, si hay un bosque y en el medio del bosque se cae un árbol, pero no hay ningún animal ni ninguna persona escuchando, ¿realmente existe el bosque? ¿Existe el árbol? ¿Existe el sonido? Esta paradoja era originalmente para saber cómo nosotros interpretamos los fenómenos, pero lo interesante de lo que quería decir Linguist era de que un sonido no es solamente el hecho físico, estas moléculas de aire que se comprimen y se van liberando, sino que pasa muchísimo más. Hay muchas de estas cosas que están pasando en nuestra cabeza, no solamente en el fenómeno físico del movimiento del aire. Y esto es muy importante porque ustedes están empezando una carrera y van a estar 5 años viendo el resto de las cosas que pasan. El fenómeno físico de compresión, el fenómeno físico de la velocidad que tarda esa energía en transmitirse, cómo afecta el tema de la temperatura, de la densidad del aire, eso es fácilmente explicable. Lo que es mucho más difícil son todos los fenómenos que pasan en nuestra cabeza. Y ahí es donde tiene un punto muy importante lo que nos dice Linguist, que es, si no entendemos cómo escuchamos, si dejamos de hablar solamente de sonido y empezamos a hablar de audición, en ese momento vamos a entender cómo funciona la magia de todo lo que nos rodea. Más allá de lo que pasa cuando llega una forma de onda en nuestro oído, se detonan un montón de sistemas de supervivencia. ¿Qué significa esto? Imagínense que cuando ustedes ven a través de una cámara, 12 megapíxeles son 12 millones de puntos que están tirando información. En realidad lo tenemos que multiplicar por 3 porque estamos además agregando el verde, el azul, el rojo. El sonido, que lo podemos tomar desde un micrófono, solamente es una información, es una forma de onda y bastante más lenta que la de la luz. A pesar de tener relativamente poca información, la cabeza utiliza un montón de patrones pregrabados como herramientas de supervivencia. Y son patrones que venimos arrastrando de muchísimo tiempo, que ya sabemos desde antes qué va a pasar. Por eso es muy común, o se sabe, que el trinar de los pájaros o el sonido del mar nos tranquilizan. ¿Por qué? Porque no hay depredadores cerca. Imagínense estar en un bosque y de poco podía servir la vista. Tenemos árboles cerca, si veíamos un león o un tigre, probablemente cuando lo viéramos ya no podríamos hacer nada. En cambio, cada sonido, cada información que nosotros tenemos, nos va dando, nos va diciendo y nos va previniendo. El oído, la escucha, la suma de las orejas y todo el sistema auditivo más el cerebro es una herramienta muy importante. Primero, es muy sensible. Tienen que tener en cuenta que la menor vibración que puede sentir el sonido es equivalente al diámetro de 4 átomos. Una vibración tan chiquita, el oído ya es capaz de sentirla. Y la vibración más fuerte va a ser 1000 millones de veces más grande. Y aún así las puede sentir y la puede discriminar. El oído, o el sistema auditivo, también puede discriminar con mucha precisión la dirección de donde viene el movimiento. Si ustedes cierran los ojos y empiezan a ver, claramente van a saber. Y simplemente hay una diferencia de 1 milisegundo entre el arribo, como máximo entre un oído y el otro. Usa patrones de ecualización y también patrones de tiempo. Y es muy preciso. Quizás el oído no está tan preparado para saber las alturas de una nota musical. Para eso necesita ejercitarse. Pero sí es muy bueno
y viene de nacimiento, su capacidad para entender. Y no solo entender la dirección y de dónde viene, sino también el entorno. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos un disco de una banda de rock? Nos pasa lo mismo que si estuviésemos en una cueva. Si en una cueva nosotros escuchamos el gruñido del oso que está en el fondo de la cueva, nos va a asustar. Pero si automáticamente se nos aparece una serpiente, por más que el ruido sea muy chiquitito y muy agudo, nuestra cabeza va a prestar atención. ¿Qué hacemos naturalmente? Bueno, en una banda de rock ponemos las guitarras distorsionadas como si fuesen en el fondo de la cueva a través de técnicas de compresión y sobre todo de reverberación, y ponemos al vocalista como si fuese la serpiente. Esa serpiente nos va a ocupar toda nuestra capacidad y vamos a mezclar automáticamente el disco. Lo hacemos todo el tiempo, utilizamos estas herramientas que nos dio la naturaleza, que venimos programados para sobrevivir en función de hacer que todo se acomode y que la música funcione. Básicamente de eso se van a tratar los próximos 5 años de carrera, cómo descubrir todas estas herramientas que van desde la acústica arquitectónica, las neurociencias con la psicoacústica, las herramientas de física, de ver y de matemática como análisis de Fourier. Toda esa información ustedes la van a necesitar para que la magia de esto que nosotros, toda esta información que tenemos precargada, produzca las sensaciones que tienen que producir. Así funciona el cine, así funcionan los discos, así funcionan los recitales en vivo.